tiempo de juicio y hay un tiempo de bendición en el día del Señor. Entonces, hasta este punto, no sé si hay preguntas, dudas. No, perfecto. Entonces vamos a entrar ya propiamente en el libro. Ahora, algo que hay que mencionar de Joel es que es un libro profético que se ha utilizado como para a lo mejor ser un poquito sensacionalistas, así como catástrofes y desastres, y se han dicho muchas cosas de Joel que a lo mejor algunas pueden entrar un poquito en exageración. Por ejemplo, luego cuando se habla de las langostas, porque Joel va a hablar de langostas, se han dicho cada cosa de las langostas, que no quiero empezar a mencionar ejemplos porque tampoco quiero que luego alguien que escuche la grabación diga, no, pues le está tirando a fulanito, y pues no es la idea. Pero bueno, hay una primera división del libro, y esa primera división del libro va a hablar de langostas literales. Ahora, antes de continuar, yo quiero que veamos un videíto. Igual los que están viendo la transmisión no van a poder ver el video porque si bien es un video que los que lo desarrollan el video lo suben para, a ver, vamos a buscar aquí, lo suben como material que las iglesias pueden utilizar para enseñanza. Independientemente de eso, el problema está en que no sabemos si nos vaya a tirar eso la transmisión como por derechos de autor, aunque igual los de Proyecto Biblia lo hacen como material para la iglesia local. Lo voy a poner en YouTube, es un video de Joel, y me gusta porque los de Proyecto Biblia siempre lo dejan bastante sencillo, bien claro, igual a lo mejor después del video ya ni quieren que siga desarrollando más. Pero bueno, el video es corto, son 7 minutos con 48 segundos, es un bosquejo general, y igual luego sobre eso vamos igual repasando algunas cosas. Los que están viendo la transmisión, les vamos a pedir más bien que lo busquen en YouTube, Proyecto Biblia, Libro de Joel, y ya lo vean. Vamos a... Ahí está, se escucha, perfecto. Y vamos a... Aplicar pantalla. ¿Se ve el YouTube ahí ahora? Sí, ok, perfecto. Sí.
Ok. Bueno, espero que eso haya ayudado. Igual siempre me gusta de Proyecto Biblia que lo van hilando todo muy bien, o sea, todo va quedando bosquejado, diagramado, así, muy padre. Igual ahorita vamos a repasar un poquito parte por parte lo que ya vimos en el video. Cabe siempre mencionar que aunque ocupemos Proyecto Biblia no significa que estamos de acuerdo con todo lo que vayan a sacar, porque pues uno nunca sabe lo que vayan a sacar. Pero igual para esto sí lo ocupamos, el libro de Joel. Y bueno, la primera división, de hecho, se habló en el video de que trata acerca de una plaga literal de langostas. Entonces nos vamos a dar cuenta de que Joel va a hacer mención de repente de cosas un poco catastróficas, ¿no? Como que la luna se va a convertir en sangre y entonces va a hablar de un ejército.
y que delante de ese ejército todo es como el Edén, pero detrás de ese ejército todo está devastado. Y eso es en parte un poco por el lenguaje poético que va a utilizar Joel para describir la invasión de los pueblos, ¿ok? Pero hay que entender eso, pues es lenguaje poético. De hecho, el tema de que la luna se convierte en sangre podría ser otra forma de decir simplemente que la luna se va a oscurecer, y tiene que ver justamente con el ambiente de angustia que se va a vivir por el juicio de Dios. Entonces, primero, esta plaga de langostas es una plaga de langostas literal. No sé si podría ser un eclipse, o sea, podría ser muchas cosas, pero el punto es de que más allá de estar estable, porque ¿qué es lo que pasa con los libros proféticos? Este es el problema que luego hay cuando se enseña de estos libros. Como habla acerca de que la luna se convierte en sangre, no sé si han visto que luego hay programas en la televisión de, bueno, va a haber una luna de sangre en tal fecha, en tal año, y justamente concuerda con la misma luna de sangre que ocurrió hace no sé cuántos años y de que también hubo una catástrofe. Entonces, el problema es de que enfocarnos en el fenómeno como tal, luego como que ha provocado que la gente ande buscando catástrofes cada vez de que hay alguna señal en el cielo. Y de hecho conozco algunos predicadores que se aprovechan de eso como para luego hacer conferencias y las verdades acerca de la luna de sangre. Y digo, no está mal, puede ser, pero la preocupación de Joel, o más bien el punto es más que todo como describir el ambiente de lo que se está viviendo, pero ciertamente puede ser una señal que muy probablemente ya ha ocurrido muchas veces en la historia, ¿no? Como las lunas de sangre. Es más que todo como para dar una descripción de lo que se va a vivir en ese entonces y de lo que se está viviendo en el día del Señor, porque nos vamos a dar cuenta que de alguna manera también en el juicio que viene sobre Israel hay elementos del día del Señor. O sea, son cosas que ya se han cumplido y que esperamos que en el futuro haya algo semejante. Entonces, vamos a ver de que hay una devastación histórica real de langostas. Entonces vamos a ir parte por parte, versos 1 al 20 del capítulo 1 de Joel. Dice de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Joel. Y recordemos, Joel significa Jehová es Dios, y esto tiene que ver con el hecho de que Jehová es Dios por encima de cualquier otro dios pagano. No sé si hay alguna duda de esto. ¿Ah? Ok. No, igual si hay duda, con toda confianza. ¿Recuerda? Pero bueno, viene palabra de Jehová a Joel, como por lo general inician muchos de los libros proféticos. Hola. Como viene igual en muchas ocasiones, Dios primeramente habla con el profeta y luego el profeta va y da el anunciamiento. Oíd esto, ancianos, y escuchad. Entonces, con oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra, primero menciona a los ancianos. Los ancianos por lo general eran los líderes también del pueblo, y luego dice todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Viene con una pregunta como para llevar al pueblo a la meditación. Oye, ¿esto ha ocurrido en algún otro momento? Dice, de esto contaréis a vuestros hijos, a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a otra generación. Entonces, ¿qué es lo que empieza diciendo Joel? El juicio que se viene es tan severo que esto lo van a contar por largas generaciones. Un ejemplo, Segunda Guerra Mundial. Al día de hoy, 2021, se sigue hablando acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se sigue hablando de la Segunda Guerra Mundial? Y porque siguen desarrollándose documentales acerca de la Segunda Guerra Mundial, obviamente por la magnitud de la catástrofe o del genocidio que se vino junto con esto. Entonces, digamos de que Dios le está diciendo a Joel, dile esto al pueblo.
el juicio que se viene es tan severo que esto lo van a recordar por generaciones. Esto lo va a recordar el tataranieto. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ahora, ¿qué es esto de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta? Pues son estos bichitos que vamos a mostrar acá. ¿Por qué? Porque la plaga que se va a venir es una plaga contra las cosechas. Muy probablemente lo que se viene es un problema de hambruna sobre el pueblo. Una hambruna tan fuerte que pues el tataranieto va a escuchar de esa hambruna y de las dificultades que vienen con eso. Porque con dificultades económicas no solamente se viene el detalle de, bueno, ya no tenemos para comer. Con la hambruna se viene también la anarquía, con la hambruna se viene también las guerras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esa hambruna abarca varios pueblos, entonces los pueblos que no tienen alimento, ¿qué van a hacer? Van a ir a los otros pueblos y van a querer robarse lo de los otros pueblos, saqueo, etc. Entonces, entender de que si bien va a hablar acerca de una peste que va a provocar hambruna o pérdida de las cosechas, esto trae otras implicaciones, ¿no? Entonces, estos son los bichitos, la oruga, el revoltón y la langosta, que creo que todos los ubicamos, ¿no? A estos bichitos. De hecho, ahí los ponemos un poquito más de cerca. Y todos estos obviamente comen plantas, ¿no? Se comen las cosechas. Ahora, la diferencia entre el revoltón y la langosta, bueno, serían estos que están acá. Entonces, igual vamos a... Este que está aquí y este son el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, algunos lo conocen como saltamontes o con otros nombres. ¿Cuál es la diferencia entre el de arriba y el de abajo? La diferencia está en que el verdecito que tenemos aquí es solitario. O sea, por lo general cuando nosotros vemos a estos insectos verdes andan solos, por lo general no andan en manadas, ni mucho menos, andan solos. Y este mismo bicho que tenemos arriba se puede convertir en el que tenemos abajo, cambia a un estado gregario. ¿Cuál es ese estado gregario? Cuando ya entonces se mueve en grandes enjambres. De hecho, parte de su genética está de que cuando se empiezan a acumular muchos de estos insectos, por el mismo toque en sus cuerpos, el cuerpo, por el estímulo que sienten, empiezan a cambiar. No sé si llamarle metamorfosis, simplemente cambian, y cuando cambian a este color se vuelven insectos gregarios, o sea, de comunidades. Y ahí es cuando se dan los enjambres, de que se ven en videos de noticias con respecto a las plagas, de que se ven como cafés, es porque han de alguna manera cambiado para volverse animales gregarios, porque cuando están verdes son solitarios, y entonces cuando son gregarios es cuando vemos de que arrasan con los campos. Dice en el verso 4 se pueden ver 4 tipos diferentes de plagas. También algunos entienden esto como sinónimos. El punto sería solamente que el pueblo recibió plaga tras plaga. O sea, este es el punto de lo que está tratando de desarrollar. El pueblo va a recibir una plaga, otra plaga y otra plaga peor. Entonces primero tenemos a la oruga, que de por sí ya es un problema para el agricultor. Luego viene el saltón, luego el revoltón, que es más grande, come más. Y ya cuando está en su estado gregario, o sea que son enjambres, es porque llegan y arrasan con todo. Y no solamente el problema es si se comen la comida la cosecha, sino que si se paran en algún alimento que el agricultor tenga a lo mejor almacenado, pueden contaminar esa comida y ya no se puede comer. Entonces, está hablando de un problema de hambre serio, que de hecho lo vamos a encontrar en varios momentos en algunos momentos de la historia de Israel, la hambruna, que podía venir por guerra o por este tipo de plagas, y lo que provocaba era el tipo de cosas que ya hemos encontrado en el libro de Reyes, ¿no? Una mamá proponiendo comerse a su hijo y cosas por el estilo, ¿no? Ahora,
una langosta bebé puede comer 3 veces su propio peso. Un adulto puede comer 1,5 veces su propio peso por día. Entonces, uno dice, bueno, un bichito así, 1,5, pues no es problema. Ahora, si pensamos en un enjambre de kilómetros y ese enjambre multiplicado por 1,5 por día, porque puede pasar varios días ahí, entonces se entiende que no va a quedar absolutamente nada de alimento. Y una vez más, si no hay alimento, ¿qué viene? Anarquía, robos, asaltos, etc. En un día, un enjambre puede llegar a 400,000 personas por todo un día. Entonces ahí nos podemos de alguna manera dimensionar ahora sí que la devastación que pueden lograr. Ahora, un enjambre puede viajar 11 millas por hora. Ahora, está hablando en el contexto de Medio Oriente, no porque sean súper veloces, sino porque el mismo viento, el viento desértico, las impulsa. Las langostas bebé del desierto, cuando nacen, se pueden reunir en grupos tan grandes como de hasta 1,000 por metro cuadrado. Obviamente cuando se crean estos enjambres. Entonces, ¿de qué va a hablar primero Joel? De esta devastación histórica de esta plaga. Entonces, por eso va a decir, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. ¿Por qué les es quitado el mosto de su boca? Porque van a llegar los enjambres y se van a comer todas las viñas, ¿no? Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló, ahora, nos vamos a dar cuenta que está hablando de un pueblo y de que dice que tiene como dientes de león, pero es parte del lenguaje poético que va a utilizar el autor para hablar de la destrucción que van a provocar, porque ¿qué va a decir luego en el verso 7? Asoló mi vid y descortizó mi higuera. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando ahora sí que la destrucción que pueden provocar las langostas. Por eso digo de que a veces se aprovecha un poquito de este libro como para dar luego un mensaje sensacionalista, ¿no? Y unos que tienen dientes de león, y de ahí se agarran de la interpretación literal histórico-gramatical como para decir, si dice que son dientes de león, es porque son dientes de león, pero bueno, si tiene dientes de león se va a comer más que solamente una vid, pero aquí está hablando que dañó la vid. Es parte del lenguaje poético que está utilizando el autor, parte del lenguaje figurado. Dice, del todo la desnudó. ¿Qué es lo que desnudó? La higuera, y derribó sus ramas y quedaron blancas, como cuando se comen la corteza y solamente queda la fibrita blanca de la planta. Bueno, de esa manera. Entonces, vamos a ver que va a hablar acerca de una histórica devastación real y va a hacer un llamado al arrepentimiento. Ahora, esto es importante que sean langostas las que vienen a causar este juicio de parte de Dios. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, esto es algo que Dios le va a decir al pueblo de Israel cuando lo saca ¿de dónde? De Egipto. Lo saca de Egipto y una de las cosas que les dice es, si ustedes son fieles, ninguna de las cosas que yo envié a Egipto, se las voy a enviar a ustedes. Ahora, si les están cayendo plagas de Egipto, entonces, ¿qué es lo que debía entender el pueblo? Que hicieron todo mal, ¿no? O sea, básicamente es eso, que hicieron todo mal. Y en Apocalipsis nos vamos a dar cuenta de que se va a hablar una vez más de langostas, y que de hecho, si no me equivoco, tiene que ver con las trompetas. Entonces, con las trompetas van a venir langostas, y esas langostas son descritas de una manera
hasta demoníaca. Y el punto es, o sea, ¿cuál es el punto? ¿Qué representan estas plagas? El juicio de Dios por el pueblo que pues había desobedecido. Entonces, nótese, porque en algún momento llegaremos a Apocalipsis, en algún momento llegaremos allá. Nótese que el punto de todos estos símbolos y figuras que son utilizadas en Apocalipsis es para transmitir estas cosas que los autores proféticos están tratando de transmitir. El juicio de Dios por la desobediencia del pueblo. Éxodo dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti si eres fiel. ¿Por qué le está viniendo la plaga? Porque no han sido fieles. Despertad borrachos, y es lo que habíamos leído, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. O sea, muy alegres, echándose su vinito, pero les va a ser quitado de la boca. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios viene sobre ellos, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Habló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. ¿Qué es? La plaga. Es eso lo que está hablando Joel, que no porque sean bichitos es menor cosa, porque este tipo de cosas al día de hoy sigue provocando destrozos, en especial en este tipo de lugares del mundo donde se dan estos enjambres que dejan a los agricultores desamparados técnicamente con sus cosechas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud, o sea, llora como una mujer que ha perdido a su esposo, vístete de cilicio, o sea, los está llamando a que se arrepientan, a que reconozcan su pecado. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Ahora, nótese, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes están de duelo. ¿Por qué desapareció la ofrenda? Porque las plagas se lo llevaron. El campo está asolado, se enlutó la tierra. ¿Por qué se enlutó la tierra? Porque vino la plaga. Porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Y sigue hablando la plaga. Ahora, alguien dirá, bueno, ya quedó claro lo de la plaga. ¿Por qué se sigue mencionando lo de la plaga? Una vez más, porque luego se utiliza estos libros para hablar de cosas bien sensacionalistas. Y está hablando de algo que tiene sentido dentro de su contexto. 15 al 16 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? O sea, así como vino esta plaga, y en un abrir y cerrar de ojos nos quitó todo, nos quitó el vino, nos quitó nuestro alimento, incluso con los mismos alimentos se hacen sacrificios para el Señor, por eso habla de que los sacerdotes están de luto, y dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Y ya hemos dicho que el día de Jehová tiene que ver con juicio y tiene que ver con también hay un ofrecimiento de bendición para aquellos que son pueblo de Dios o se han arrepentido, etc. Entonces, el día de Jehová es este tiempo de juicio. Lo vamos a ver que se menciona muchísimo aquí en Joel y en el resto de los libros proféticos. Porque Dios eso es lo que va a hacer con todos los pueblos. Los va a traer a cuentas. Y va a haber juicio, pero también hay bendición para su pueblo. Por eso nos vamos a dar cuenta de que en otras partes va a decir, y yo te voy a traer de regreso, le va a decir Israel. ¿Por qué? Porque hay restauración, hay bendición. Y para nosotros sabemos, vinculándolo con Apocalipsis, que habrá un tiempo de juicio. Dios va a traer a cuenta a los hombres, va a hacer juicio sobre ellos, y al final, ¿qué hay para su pueblo? Pues bendición. Seas premilenialista, o seas amilenialista, al final hay esto. Bueno, hasta aquí, no sé si hay preguntas, dudas. ¿No? Perfecto. Va. ¿Cómo? Sí, técnicamente eso es, la langosta. Ahora
Ahora luego va a hablar acerca de una futura invasión como langostas. Este es un futuro simbólico, simbólica destrucción en el futuro. Ahora, aquí entra en el capítulo 2, y en el capítulo 2 va a hablar un poco diferente. Dice, tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Y aquí es donde ya estos conceptos son utilizados también por los autores del Nuevo Testamento para transmitir ese día en el cual Dios va a hacer juicio. Ahora, el juicio es resultado del hecho de que Dios es justo. Porque Dios es justo, hay un día de juicio. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces, sí va a haber posteriormente un pueblo grande como el del que está hablando aquí, pero no en un gran periodo de tiempo. Entonces sabemos de que aquí está hablando de un pueblo que va a atacar a Israel o Judá, independientemente del tiempo en el cual se ha escrito Joel, pre o post exílico. Está hablando del juicio, sabemos de que este juicio tiene que ver con el juicio que viene sobre Israel y sobre Judá. Y los que nos están viendo en la transmisión, sepan que ya hemos hablado acerca del contexto histórico, acerca de cómo se entienden los profetas. Entonces, para tener ese contexto, igual pueden entrar al YouTube y buscar eso. Dice, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Entonces, ahora empieza a haber un paralelo entre el juicio que Dios va a traer con los otros pueblos y las plagas de langostas. ¿Por qué? Porque ¿cómo se veían las langostas? Un enjambre que viene a destruir y arrasarlo todo. ¿Cómo se habrán visto los asirios llegando a conquistar la parte norte? Como un enjambre llegando a destruir todo. ¿Y cómo llegaron también a atacar la parte sur? De la misma manera. Entonces vamos a darnos cuenta que hay un poco de lenguaje figurado también. Y lo sabemos por el contexto. Dice, delante de él consumirá fuego, y tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Entonces, quiero ver, ok, son las 6:51. Entonces, una vez más, sigue utilizando el lenguaje figurado para hablar del juicio que viene sobre la nación dentro de su contexto. Entonces, igual, viene un pueblo a destruir y dice, delante de él todo es como Edén. O sea, delante de ese pueblo todo es bello, todo es hermoso. Igual, antes de que llegaran las plagas de langostas, ¿cómo estaba todo? Habían vides, había trigo, había alimento. Cuando pasa la plaga, ¿cómo queda todo atrás? Destruido. Cuando llega el pueblo a conquistar Israel, arrasa con todo, y por donde va pasando, ¿cómo queda atrás? Destruido. Eso es lo que está tratando, o eso es de lo que está hablando Joel. Por eso utiliza el lenguaje figurado. Dice, como en el huerto del Edén será tierra delante de él. O sea, bellísimo, y detrás de él como desierto asolado. Y si está hablando de los asirios, por la historia nos consta que así es. Una de las cosas que podemos ver de los distintos imperios es de que cada uno hacía de manera diferente con los pueblos que conquistaba. Cuando nosotros hablemos de los babilonios, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que los babilonios llegaban, destruían, pero no lo aniquilaban todo, sino que se llevaban también parte de lo mejor y lo preservaban. Por ejemplo, ¿a quién se llevaron los babilonios? Okay. Los babilonios se llevaron a Daniel. O sea, sí llegaron, sí destruyeron, pero no dejaron todo simplemente destruido, preservaron parte de lo mejor. Se llevaron a Daniel. Por ejemplo, los persas sí arrasaban, pero no destruían a todo. De hecho, le daban oportunidad a muchos pueblos de ser tributarios. Entonces los persas llegaban y decían, ok, no te destruimos, pero sé tributario nuestro y te vamos a preservar. Los asirios no eran así.
los asirios no preservaban nada. Los asirios simplemente llegaban, destruían, saqueaban y se iban. O sea, ellos no tenían esto de los babilonios de preservar algo o de hacer tributarios como los persas. No, los asirios llegaban y destruían todo. Y de hecho, cuando entremos al libro de Amós, que pronto vamos a entrar en el libro de Amós, después de Joel vamos a ver Jonás y después Amós, nos vamos a dar cuenta que Amós va a hablar, y de hecho ya lo mencioné la vez pasada, que cómo se llevaban al pueblo con ganchos metidos entre sus bocas, jalados por los caballos, cómo abrían a las mujeres y les sacaban a los hijos, a los bebés los estrellaban contra las paredes. Entonces, pues era un pueblo sanguinario, y por eso también se utiliza este lenguaje. Su aspecto como de caballos y como de gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Entonces, nótese que está hablando de un pueblo, y habla, saltarán sobre las cumbres de los montes, no es de que van a ir saltando las cumbres de los montes, es lenguaje poético. Como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, es lenguaje poético. Entonces, igual cuando vemos las cosas que va a mencionar acerca de la luna, todas estas como señales cósmicas, podríamos decir, es un lenguaje para transmitir un poco el ambiente de lo que se está viviendo. Es parte del lenguaje poético profético. Y una vez más, ¿por qué? Porque ustedes se meten al YouTube y van a ver documentales que las lunas de sangre y que las no sé cuánto, y cuando tal planeta se alinee con tal planeta se va a hacer la señal en el cielo. Puede ser, pero el punto no es necesariamente andar buscando en los astros cuándo se va a acabar el mundo, porque en el 2000 se iba a acabar, en el 2012 se iba a acabar, luego en el 2013 se iba a acabar, y así hemos pasado. ¿Por qué? Porque agarran esto y lo sacan del punto de lo que se quiere desarrollar. ¿Okay? El punto es horripilante lo que se está viviendo, ¿no? Claro, y supongamos, y digamos, puede ser así, pero el detalle está en Joel no necesariamente lo está diciendo para que cada vez de que hay una luna de sangre estemos, una luna de sangre. Claro, porque el detalle está en que se dará cuenta, o se darán cuenta los que estén ahí, ¿no? O sea, y de hecho, vamos a ver algunas cositas en Apocalipsis, pero no me salto. Pero bueno, el punto es describir más el ambiente de lo que se está viviendo. No sé por qué no me está avanzando esto. A ver, ahí está. A ver, ahí está. Dice, delante de él temblará la tierra. ¿Delante de quién? Del pueblo. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ahora, está hablando de un pueblo, ¿no? Y está hablando de un pueblo en comparación con las langostas. ¿Hay langostas o pueblo humano que pueda provocar que el sol y la luna se oscurezcan y las estrellas retraigan su resplandor de manera literalista? Claro, pero el detalle está en no necesariamente lo hace un ser humano. Entonces, una vez más, lo que está haciendo Joel es describir de esta forma. Claro, exacto. O sea, por ejemplo, cuando las langostas pasan se oscurece el sol y de alguna manera que se crea imagínense, viene una plaga de langostas, saben que van a perderlo todo, aparte las langostas oscurecen toda la luz que se ve porque pues es una capa de puros bichos que está arriba, o sea, es un ambiente feo, un ambiente de terror, y es lo que se está queriendo transmitir con lenguaje poético. Pero una vez más, el detalle está en que muchos leen esto
y se imaginan que las estrellas empiezan a caer como meteoritos sobre la tierra y que algunas se apagan y a lo mejor se explotaron. No necesariamente, o sea, simplemente está describiendo la atmósfera, que en el juicio final muy probablemente pueden haber, por supuesto, que eventos en el cielo y todo, pero digamos de que lo que está tratando de transmitir es esto, o sea, la gravedad del juicio de Dios. ¿Sí? Exactamente. Y ese es el punto, y es la razón por la cual van a ver que me detengo tanto en estas cosas, porque yo desde pequeño me acuerdo que llegaban a hablar de estos temas, y pues uno se imaginaba casi que todo el universo se estaba cayendo sobre el planeta Tierra. Y digo, una vez más, si es así, pues está bien, pero Joel está hablando de una plaga de langostas y Joel está hablando de un pueblo que llegó también a arrasar Israel. Entonces, entenderlo en su contexto, ¿no? Está tratando de transmitir ese horror que se va a ver por el juicio de Dios, porque eso está sucediendo como juicio de Dios. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. ¿Por qué? Porque ellos están viniendo por juicio de Dios. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es una pregunta retórica. ¿Quién puede soportar el juicio de Dios? Nadie. El punto es, se está describiendo el juicio de Dios y nadie puede quedar en pie delante de Dios cuando hace juicio. Solamente los que son preservados por Él, y por eso en los libros proféticos se va a hablar de un remanente, por eso sabemos de que Dios cuida a los suyos, protege a su iglesia, etc. Y posteriormente hay un llamado al arrepentimiento. Ahora, nótese, en el capítulo 1 hay un llamado al arrepentimiento al final. Y en el capítulo 2, ¿qué vuelve a hacer? Un llamado al arrepentimiento. Y luego, en el capítulo 2 igual, y el capítulo 3, vamos a ver un futuro lejano de invasión como langostas. O sea, ya aquí se vuelve sí un poquito escatológico. Ahora, nótese el arrepentimiento del capítulo 2 que mencionamos. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y es aquí donde creo yo que Joel en su lenguaje se vuelve un poquito más como pastoral o exhortativo, de rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque es una realidad de que cuando la regamos, a veces externamente podemos decir, no, pues me arrepiento, hice mal. Pero siendo honestos, a veces ese arrepentimiento es más por las consecuencias que trae lo que hice y no necesariamente porque ha habido un cambio de actitud. Exactamente. Y por eso Joel, sabiendo esto, más bien Dios sabiendo esto, porque es Dios el que le está diciendo a Joel, da este mensaje, les dice al pueblo, rasguen su corazón y no vuestros vestidos. Porque era muy fácil para el pueblo de Israel, no, sí, Señor, nos arrepentimos, ¿no? Rompemos la ropa mostrando de que estamos arrepentidos, agarraban tierra, se la ponían en la cabeza, se arrancaban los pelos y no, el pueblo está arrepentido. Pero Dios que mira el corazón dice, esto ya me lo han hecho, ¿no? Rasguen su corazón y no sus vestidos. Y les llama a un arrepentimiento genuino, o sea, y vemos de que el juicio es un juicio terrible por lo que se está describiendo, pero aún así Dios le está dando oportunidad al pueblo. Dice, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Es como cuando los papás te dicen, me duele más a mí que a ti, que el hijo dice, no es cierto, pero sabemos de que obviamente Dios cuando castiga a sus hijos no es castigar por
castigar, es castigar por corregir. Cuando leemos sobre la disciplina en el Nuevo Testamento, el lenguaje que se utiliza para la disciplina es también como cuando un doctor vuelve un hueso que se ha salido de su lugar, lo vuelve a su lugar. Y ese es el propósito del castigo, de la disciplina de Dios. Por eso dice que se duele el castigo por el sufrimiento de sus hijos, pero que en realidad lo que quiere es de que sus hijos se enderecen. Y por eso luego va a hablar aquí de misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Y no sé si se acuerdan en dónde aparece esta referencia de porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. No sé si recuerdan. Sí, lo dice Pablo, pero en el Antiguo Testamento. Jeremías también lo dice, pero mucho antes que eso también. Lo va a decir Moisés. Casi, Éxodo. Éxodo 34:6. Igual, si alguien puede leer Éxodo 34:6. Uh-huh. Perfecto. Entonces, Dios está pasando delante de Moisés, le está mostrando un destello de su gloria. No le muestra todo porque dice, no puedes ver mi rostro porque si no vas a morir. Pero cuando Moisés ve la gloria de Dios, ¿qué es lo que dice Dios mismo? ¿Qué es lo que dice Dios de sí mismo? Dios dice de sí mismo que Él es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Al final se va a derramar su ira, pero porque es en respuesta al pecado del hombre, o sea, en realidad es una manifestación de su justicia, pero a pesar de que Él va a ser justo, Él está dando tiempo para que se arrepientan. Y eso es lo que está diciendo en Joel. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, tienen chance de que su arrepentimiento sea genuino. Miren que ya han visto cómo yo hago juicio, porque les va a hablar acerca de las langostas. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso. Ellos saben que Dios es misericordioso, porque Jehová, cuando se mostró al pueblo, y en especial a Moisés, mostró que Él era misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y esto se cumple en el contexto que hablamos anteriormente en los libros proféticos. Entonces, no sé si recuerdan aproximadamente cuántos años hubo entre el mensaje profético y los distintos juicios. Sí, más o menos. De hecho, vamos a darnos cuenta de que vamos a ubicar algunos profetas más o menos en el 840, 820 a.C., y el juicio sobre Israel viene hasta el 722 a.C. Entonces estamos hablando de 100 años. Ahora, 100 años del mensaje profético, pero ya desde antes sabían que era malo lo que estaban haciendo. Y luego van a haber 3 ataques a Judá, o 3 ataques a Judá en el 605, 597 y 586, y ahí estamos hablando de por lo menos unos 300 años entre que Dios empieza a dar su anuncio y entre que Dios ejecuta de manera definitiva su juicio sobre Judá. Entonces, ¿no es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad? Por supuesto que sí. Ahí está su gran misericordia, ¿no? Porque está dando la oportunidad que todos lleguemos a la verdad, para que está dando tiempo. ¿Por qué se ha tardado tanto? Porque está dando la oportunidad, su gran amor y su gran misericordia, para que todos logremos los días en un momento de que ya, Señor. Es correcto. Y por eso vamos a darnos cuenta que Pedro, antes de que se escriba el Apocalipsis, Pedro va a decir de que Dios no retarda sus promesas, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él, que es lo que es paciente, misericordioso, el que está haciendo, dándole oportunidad al hombre. O sea, ese juicio final que se hará cuando nuestro Señor vuelva,
Entonces, ¿por qué tarda tanto? Porque Dios es misericordioso y clemente y está permitiendo que haya arrepentimiento. Vemos siglos desde el primer anunciamiento profético y el juicio. Y aquí tenemos también siglos, o sea, Dios dando chance de arrepiéntanse. Entonces es correcto. Y que se duele del castigo, y al final lo que mencionábamos acerca del futuro lejano de invasión como langostas. Y dice, y Jehová solicitó por su tierra, solícito por su tierra, o sea, Jehová que está siempre dispuesto a atender a su pueblo, su tierra, dice, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite. Ahora, ¿por qué Dios le va a enviar pan, mosto y aceite? ¿Qué había pasado en el capítulo 1? Sí. Entonces, nótese siempre la importancia de su contexto, porque si no se van a ir al YouTube y hay de todo ahí. Y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte. Ahora, ¿qué es eso de al del norte? Bueno, primero terminamos de leer. Dice, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Está hablando, bueno, mar Mediterráneo, el mar que tenemos hacia el oriente. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Ahora, haré alejar de vosotros al del Aquilón, ese es al del norte, la palabra en el original es el del Aquilón, es decir, a la langosta que viene del norte. Ahora, ¿quién también venía del norte? Entonces, vamos a repasar el mapa. Entonces, lo primero que se hace del mapa es... Acuérdense cómo me ayudaron cuando empezamos. ¿Qué es lo primero que se hace del mapa de Israel? La bolita. Después de la bolita. Ok. Después, la salchicha. Y después, la curva. Y ahí ya tenemos el mapa de Israel. Mar de Galilea, río Jordán, mar Muerto, mar Mediterráneo. Y aquí está el pueblo de Israel. En esta zona, aproximadamente. ¿Quiénes venían de acá? Los asirios. Porque habíamos visto que por acá estaba el Golfo Pérsico, por acá habían unos ríos, y obviamente los pueblos siempre se van a poner donde hay ríos, porque si no se mueren. Aquí estaban los babilonios, por aquí siguen los ríos, así que por acá están los asirios, y del norte venían los asirios también como langostas a hacer destrucción. Entonces nótese cómo se utiliza la plaga de langostas para hablar también de este otro juicio de Dios por medio de otros pueblos, porque Deuteronomio 28 y Levítico 26 va a hablar de cómo si el pueblo de Israel desobedecía, se volvía idólatra, entre otras cosas, ¿qué es lo que iba a pasar? Un pueblo extranjero lo iba a conquistar. Entonces, aunque Joel no nombra directamente en su obra los asirios y los caldeos, estos venían del norte y fueron estos mismos los que al final destruyeron a Israel y a Judá. Joel 2.25 dice, está hablando de la restitución. ¿Por qué? Si se arrepienten. Y también Dios va a restituir a su pueblo, porque el día del Señor habla de juicio, pero también de bendición. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces, nótese que cuando Joel está hablando, está diciendo el ejército de Jehová y que viene y hace destrucción. Esas langostas son el ejército de Jehová en el sentido de que ellas son las que están ejecutando el juicio de Dios sobre el pueblo. Entonces, por eso hablar del ejército de Jehová, y se habla con un lenguaje muy poético, figurado. Y continuamos leyendo. O sea, Dios va a restituir todo ese juicio que vino sobre el pueblo, lo va a restituir.
y posteriormente aquí es donde ya hay algunos detalles interpretativos. Quiero ver que no me pase. No tengo chance. Bueno, ¿no sé a este punto? Una pregunta. Sí. El juicio que estaba hacia el norte era porque estaban los más idólatras, ¿no? Los que no perseveraban, los llevaban esclavos y ahí les valía todo, les tocaban todo. Pero él no era porque en las tribus de abajo es donde iba a salir el Señor Jesús. O sea, sí, de Judá va a venir el Señor Jesús, pero lo primero no lo entendí, que el juicio más severo y más cruel fue para los del norte. ¿Por qué ellos les tocaron peor? ¿No todavía? Sí, la razón por la cual les toca primero a ellos, más que peor, porque también a los de Judá les fue feo, porque no quedaron totalmente destruidos los del norte. De hecho, lo que les pasa a los del norte es que se van a mezclar con los asirios y con los fenicios y con pueblos del norte. Y de ahí surgen los samaritanos. Por eso judíos y samaritanos no se llevan, porque ya hay también un asunto étnico ahí de, por ejemplo, ya estos se mezclaron con los paganos, entonces ya es como, no son puros étnicamente hablando. Y también, históricamente hablando, los más paganos, bueno, los dos fueron paganos. De hecho, vamos a darnos cuenta que los profetas también van a hablar de cómo Judá al ver Israel, ellos fueron peores. Pero digamos de que Judá hasta cierto punto llegan a haber momentos en la historia donde sí tienen reyes buenos. Se van a mencionar como 6 reyes buenos, pero en Israel todos eran malos. Israel también va a sacar a los levitas que servían en el templo. Israel inmediatamente va a poner su propio lugar pagano, su propio lugar de adoración y muchas cosas. Entonces digamos de que fueron los que menos resistencia pusieron al paganismo. Entonces por eso también les llega primero a ellos el juicio. Y ahí está. Aquí es donde ya hay algunos detalles de interpretación, algunos desafíos de interpretación. Cuando habla acerca del derramamiento del Espíritu del Señor, dice, y después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. ¿Y cuáles son esos días? Ahora, en Hechos, capítulo 2, se va a mencionar acerca de esto. De hecho, Pedro va a empezar a predicar cuando se derrame el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo, y él va a decir de la siguiente manera: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. ¿Por qué no están ebrios? Porque vino el Espíritu, empezaron a hablar en lenguas, algunos creían que estaban borrachos, pero no, estaban hablando en distintos idiomas, ¿no? Como vosotros, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, son las 9 de la mañana, no son horas para andar de borracho. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, aquí tenemos un detalle. Bueno, vamos a seguir leyendo Hechos. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas
en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, lo que acabamos de leer, Pedro está diciendo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora, aquí tenemos un desafío interpretativo y aquí no sé si con alguien que esté viendo la transmisión me voy a meter en problemas, pero lo que vamos a hacer es simplemente mostrar las distintas interpretaciones que hay de esto y el resto lo dejaremos para cuando veamos Apocalipsis. Ahorita nada más voy a mostrar las distintas interpretaciones o algunas de las distintas interpretaciones que hay acerca de este pasaje. Ahora, primera interpretación, sí se cumplió en Hechos capítulo 2. ¿Cómo entienden esto los que dicen sí, esto ya se cumplió? O sea, ya se cumplió. El resto de las señales que se muestran tienen que ver con los eventos sucedidos en la crucifixión y no con los días de Pentecostés. Ahora, ¿qué pasó en la crucifixión? Oscureció el sol, tembló la tierra. Ok. Señales en el cielo, ajá. Claro. Ajá, exactamente. Entonces, los que dicen esto ya se cumplió, dicen, ok, estas señales las vemos entre el sacrificio de Cristo en la cruz y entre Pentecostés, vemos estas señales que hay en el cielo, hay resurrección de muertos, dice también uno de los evangelios, que es un misterio porque no tenemos mucho conocimiento acerca de qué pasó con estas personas, ni mucho menos. Y los que dicen esto ya se cumplió, dicen, bueno, estas señales tienen que ver con este momento del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y la ira de Dios, el juicio de Dios, ¿sobre quién cayó? Sobre Cristo, en lugar nuestro. Entonces, Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y en este sentido se vendría a cumplir la profecía de Joel y hay un posterior derramamiento del Espíritu en Hechos capítulo 2. Si vemos la defensa de los que dicen esto ya se cumplió. Los que dicen que no se cumplió en Hechos capítulo 2, más bien proponen dos opciones. Se cumplió de forma parcial y habrá un segundo derramamiento del Espíritu en los últimos días, o sea, tribulación, gran tribulación. Entonces, como diciendo, bueno, sí, se cumple en Hechos capítulo 2, pero todavía estamos esperando una futura. Y el argumento que utilizan es, no todo lo que dice Joel tenemos registro que se haya cumplido en cuanto a las señales del cielo, de la tierra, en el sacrificio de Cristo Jesús y Pentecostés. Es lo que proponen estas personas. Y luego dice, Pedro utiliza a Joel como una analogía de la esperanza futura. O sea, la otra propuesta de que no se ha cumplido en Hechos capítulo 2 es, Pedro, al decir de que esto es lo dicho por el profeta Joel, en realidad es un intento de Pedro de decir, ok, si Joel dijo que esto sucedería, entonces, ¿cuál es el problema que estas personas estén haciendo esto? Si igual nosotros estamos esperando algo así de manera futura. Entonces, son algunas de las posiciones acerca de este pasaje. Ahorita no las vamos a desarrollar porque primero nos queremos concentrar en el contexto de los libros proféticos y después, cuando lleguemos allá, simplemente recordar, bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos de? Porque es importante. Y estamos viendo de que Juan va a utilizar muchas de estas figuras para transmitir la idea del juicio que se viene sobre el planeta Tierra. Y profética destrucción en el futuro lejano y liberación del pueblo de Dios. Ahora, ya llegamos por fin al capítulo 3, dice de la siguiente manera, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, restauración, vuelven de la cautividad, reuniré a todas las naciones
y las haré descender al valle de Josafat. Ahora, como estamos hablando de un futuro escatológico, o muchos proponen que esto ya es un futuro lejano que no se ha cumplido, dicen, bueno, es que el pueblo de Dios va a ser perseguido, pero al final los que han atribulado al pueblo de Dios van a recibir justo juicio. De hecho, Tesalonicenses dice de que parte de la justicia de Dios está en pagar con tribulación a aquellos que atribulan a su pueblo. Y se dice en Tesalonicenses como para decirles, ánimo, al final yo voy a hacer justicia con ustedes. Y dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Y este valle de Josafat, algunos dicen, bueno, es el valle de Jezreel, o Esdraelón, que es en donde se supone que surgiría el Armagedón. Otros proponen a lo mejor es un valle que se va a provocar cuando el Señor vuelva y el monte oriental sea partido en dos. Y hay algunos que prefieren decir, como yo, no sabemos en dónde va a ser este lugar, si es un lugar geográfico, porque en realidad aquí lo que tenemos es Josafat significa que Dios juzga. Entonces, ¿cuál es el punto? El valle en donde Dios juzga, Dios va a hacer juicio. ¿Dónde es? Pues donde Dios quiera. Pero, bueno, algunos proponen, ¿no? El valle de Jezreel, un valle que hoy en día no está, pero estará para ese entonces. Más allá de saber el lugar geográfico, el punto es el lugar en donde Dios va a juzgar, y por eso dice el valle de Josafat, porque quiere decir que Dios juzga. De hecho, si buscamos aquí Josafat, es como, o sea, las primeras letras, que es la Yod, la Hei, la Vav, es como de Jehová, de Yahweh, y Shafat es juzgar. Entonces, donde Jehová juzga. Dice, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Porque esto también pasó cuando Dios hizo juicio trayendo otro pueblo, también hicieron estas cosas, echaron suerte sobre mi pueblo, dieron los niños por una ramera, o sea, como haciendo tráfico de personas, vendieron las niñas por vino para beber. Esto tiene que ver con el juicio también, o sea, cuando venían pueblos también a destruir, este tipo de cosas pasaban. Y muchos proponen, bueno, algo así va a pasar con Israel de manera futura. Otros más bien proponen hacer referencia en general a lo que va a pasar el pueblo de Dios si no hay un rapto pretribulacional, pero no nos vamos a meter ahí, entre otras cosas. Pero en su contexto está hablando también del juicio que viene sobre Israel, en su contexto directo. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. O sea, ¿qué dijimos? Que el día del Señor es el día en el cual Dios va a traer las naciones a cuentas y va a hacer juicio. Entonces, dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. ¿Y qué es el valle de Josafat? El valle donde Jehová juzga. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Vengan las naciones. Pero ahí ya son todas las naciones, ya no hay más naciones del pueblo de Dios. Sí, y de hecho nos vamos a dar cuenta que también aquí, en los libros proféticos, Dios está juzgando a otras naciones, como a Etiopía, Filistea, Tiro, Sidón, Babilonia, Siria. Entonces, Dios también hacía juicio sobre estos pueblos, hubo juicio sobre estos pueblos, y futuramente Dios hará juicio sobre... Claro, exactamente. Entonces el punto aquí es, suban las naciones porque todos van a ser juzgados, porque Dios es justo. Y muchos lo dicen que es donde el valle del Megiddo, yo entendí así, la verdad literal, ¿no? Sí, algunos proponen que es ahí. Pero bueno, la verdad está bien abierto. Sí, porque, o sea, siempre hay muchas preguntas, ¿no? O sea,
¿cómo cabe todo el mundo ahí? O sea, si lo entendemos de manera literalista, o a lo mejor ya lo que va a caber en el mundo nada más, o sea, van a quedar nada más unos cuantos que van a caber ahí. Entonces, siempre hay cosas que tratar de imaginar lo que será está medio complicadón. Entonces, el punto más allá de todas esas cosas es Dios va a juzgar a todos, porque ese es el punto del día de Jehová. Miran los embajadores de todos los países. ¿Cómo? Miran los embajadores, ¿no? Claro, De todos los países. claro, ahí le van. Claro, o sea, digo, pueden ser muchísimas cosas, pero siempre nos metemos en problemas como queriendo describir lo que no sabemos cómo será. Claro, por eso tratamos de verlo, tratamos de sostener lo que sí podemos sostener y lo demás que sea como Dios quiera. Sí, dice, echad la hoz, dice, porque la mies está ya madura. Ahora, echad la hoz, dice, porque la mies está ya madura. Cuando llegamos a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que ya en la parte final se habla de un ángel y de que hay una hoz y de que viene, o sea, vienen a cegar todo. Entonces, nótese cómo estas imágenes o estos conceptos son utilizados en Apocalipsis para transmitir una idea. Echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. O sea, el punto ha llegado a su límite. Ahora Dios va a hacer juicio. Vamos a darnos cuenta que Jesucristo también va a hablar acerca del trigo y la cizaña y de que los segadores son los ángeles y que separan a los suyos de los que no son suyos, y los que no son suyos, juicio, y los que son suyos entran al reino porque son parte de su pueblo. Entonces, nótese que son conceptos que en Apocalipsis se están utilizando para hablar del juicio de Dios. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y una vez más, antes en Joel se había hablado de cómo el juicio vino, es terrible, las langostas, se oscurece todo, también vienen los pueblos, todo queda destruido. Igual, cuando Dios haga juicio, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Cómo será eso? Solo Dios sabe. El punto es, se está tratando de describir el ambiente de lo que se va a vivir por el juicio, por lo terrible del juicio de Dios. Y Jehová rugirá desde Sión, está hablando desde Jerusalén, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Ahora, una vez más, juicio, esperanza. Dice, temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces, hay esperanza para su pueblo, Dios va a hacer juicio porque Dios es justo y Dios guarda a su pueblo porque es misericordioso y porque su pueblo se ha arrepentido. Una vez más, nótese, esto es todos los libros proféticos. El profeta va a decir, han pecado, por eso viene juicio, pero hay bendición o hay esperanza. Eso es todos los libros proféticos y eso es lo que también hay en Apocalipsis. Y poder enfocarnos en esto, y lo voy a estar mencionando una y otra vez, porque una vez más, a veces cuando se habla de estos libros o de Apocalipsis, se enfatiza más. ¿Cómo? La gente le da miedo por Apocalipsis. Claro. Y se enfoca más como la cuestión de no, y muy probablemente va a ser un chip, y el chip lo van a meter en el brazo o en la frente, y que, o sea, el punto no es ese. Ya lo pusieron en la vacuna. Claro, claro. Entonces, nótese que lo que Dios está haciendo con todos estos libros es un llamado al arrepentimiento. Y cuando entremos a Amós, nos vamos a dar cuenta aún la dimensión del pecado social que se va a hablar y cómo Dios
va a llamar al arrepentimiento por el pecado social. Entonces el profeta dice: han pecado, hay juicio, pero también hay esperanza. Entonces en Joel usa como ejemplo la invasión de la tierra por langostas, que es lo primero que va a mencionar, como para advertir al pueblo de Dios que Él vendría a juzgar los pecados en el día de Jehová, porque Dios no bendice si antes no ha resuelto el problema del pecado. ¿Y el pecado qué merece? El pecado merece juicio. Ahora, una vez que el problema del pecado está resuelto, hay bendición espiritual. Ahora, el pecado se tiene que pagar porque Dios es justo. Es misericordioso, es amor, pero es justo. Nos vamos a dar cuenta que Dios es misericordioso si hay arrepentimiento, sí. Vamos a darnos cuenta que Él le dice al pueblo: arrepiéntanse, puede venir restauración. Ahora nosotros como creyentes, ¿qué sabemos? ¿Sobre quién vino el juicio que nosotros merecemos? Sobre Cristo. Y eso es algo que debemos siempre enfatizar. Dios hizo justicia en Cristo. Y nosotros tenemos la bendición de ahora ser parte del pueblo de Dios, ser llamados hijos, pero Dios siempre actúa en concordancia con su carácter. Él fue justo. El pecado no se puede quedar simplemente así por así. Dios no simplemente se hace de la vista gorda, sino que Dios puso a su Hijo para que entonces el juicio cayera sobre Él y nosotros entonces pudiéramos ser redimidos. Y en el caso de Joel le dice: Dios va a hacer juicio, porque Él va a actuar en conformidad con su carácter, pero hay esperanza. Entonces, igual que podamos ir viendo esas cosas, próxima vez vamos a hablar acerca de Jonás, que es un libro muy conocido. Probablemente lo terminemos rápido y entremos con Amós. Y Amós va a ser como 2 partes, ¿no? Pero bueno, hasta aquí no sé si hay dudas, preguntas. No, pues gracias a Dios. Entonces, no sé si quieren, oramos. Igual, oramos y va. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Lo hemos visto de manera muy panorámica. Sabemos de que hay muchas más cosas, detalles en los cuales a lo mejor podríamos intentar indagar un poquito más. Pero lo importante, Señor, danos un corazón sensible para entender tu palabra, ver que tú eres misericordioso, que tú eres justo, Señor. No tendrás por inocente al culpable, dice tu palabra, pero en tu misericordia tú nos llamas primero, nos adviertes de nuestro mal proceder, de nuestro mal caminar, nos das oportunidad de arrepentimiento, Señor. Te pedimos que nuestros corazones estén sensibles, si hay algo de lo cual debamos arrepentirnos, si hay algo de lo cual nosotros debamos rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras, y que por tu misericordia, Señor, seamos libres de cualquier disciplina provocada por nuestra necedad y persistencia en el pecado. Ayúdanos, Señor, a reaccionar. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.